Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al día en pesos y centavos. El programa del día de hoy, 19 de diciembre, está siendo transmitido de manera diferida, pero no por ello estaremos dejando de escucharles, estaremos dejando de leerles a través de los diferentes medios universitarios. Y pues bueno, el día de hoy me acompaña, aquí en cámaras y micrófonos, él es el economista Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, muy buenos días. Buenos días, Bruno. Bueno, en el programa anterior ya estábamos manejando el presupuesto, el paquete económico 2023, recientemente aprobado ya por la Cámara Baja y pues bueno, ya de alguna manera oficializado como pues nuestro proyecto ya tanto de ingresos como de egresos del próximo año con ciertos criterios de política económica para el 2023 y pues bueno, sí, dejábamos prever algunos de los detalles específicos. Particularmente en el programa anterior estuvimos revisando los criterios de política económica, los cuales, bueno, en particular hay algunos como el tema de la inflación, parecerían complicados de alcanzar en este proyecto económico del 2023. Se está presupuestando un 3.2% en el caso de la inflación, el cual se antoja muy complicado, ya lo estuvimos platicando. Y pues bueno, otros temas como el tipo de cambio, difícil de analizar, también el tema de lo que sería el precio presupuestado del barril de petróleo mexicano, el cual pues bueno también se antoja siempre en un nivel bastante conservador de acuerdo a lo que se ha venido manejando durante este final y durante todo el año 2022. También parece bastante normal de acuerdo a lo que se ha venido viendo, pero sí el tema de la inflación pues todavía llama la atención y el tema del crecimiento económico igual, así como la inflación todavía parecería que nuestro Producto Interno Bruto tendría que analizarse con mayor calma, mayor detenimiento, puesto que se estaría especulando, se estaría programando un crecimiento tal vez mayor al que pues de alguna manera los indicadores y los principales analistas económicos de México y el mundo están anticipando. Pero dicho lo anterior, estuvimos platicando sobre quiénes son los ganadores y los perdedores del presupuesto. Hay programas de gobierno que pues de alguna manera siempre se han venido anunciando de la línea del discurso presidencial, de la línea del discurso federal, los programas de gobierno más apoyados, pues el Tren Maya, el tema de la refinería Dos Bocas, pues ahí están. Y bueno, los diferentes complementos de apoyo social de orden de adultos mayores y bueno, en el caso de las becas, también en el tema de las becas para jóvenes que se han venido dando ya en los últimos 4 años de gobierno y que se seguirán dando durante el 2023, hay incrementos importantes. Pero el INE y otros organismos autónomos reciben un decremento, un detrimento en sus finanzas y bueno, pues tendrán que lidiar con esto para el próximo 2023. Sin embargo, en el programa anterior estuvimos platicando sobre el presupuesto de la educación. El presupuesto de la educación, uno de los principales temas de cualquier gobierno cuando se trata de desarrollo económico, va muy de la mano con la educación, con el empoderamiento real de la población, el empoderamiento real en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad que cada vez se mueve más por lo que sabe, por lo que maneja en sus conocimientos, que con cualquier otra cosa, pues bueno, sigue siendo algo que deja mucho que desear. Y es que el presupuesto de la educación durante el año 2023, el año venidero, será de poco más de 900 mil millones de pesos, que representan un 6.5% de incremento con respecto a lo aprobado en 2022 en términos reales, pero que bueno, va principalmente dirigido al tema de becas, donde pues todavía en algunos rubros presupuestales se sigue dejando como a un lado el tema, por ejemplo, de las universidades autónomas, a un lado el tema del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que estos temas pues todavía requieren
pues un foco, una de las principales atenciones de cualquier gobierno, y que todavía se siguen dejando como a un lado, y que merecen pues también, además de respeto, merecen también una oportunidad en cuanto a los incrementos que se han anunciado con respecto a otros rubros. Y bueno, así con este preámbulo me gustaría comenzar con la opinión de Bruno de la Garza con respecto al presupuesto a la educación. Sí, se viene un poco complicado, como ya nos refieres. De hecho, tenemos aquí algunos datos históricos donde podemos ver que de 2008 a 2022, solamente ha incrementado un 5.7% en términos reales el presupuesto a la educación, y además, lo cual nos deja todavía por debajo de la recomendación de la OCDE, que ya nos has hecho favor de comentar con anterioridad, por lo cual, no solamente no se está asignando tal vez en la forma que pudiéramos considerar la más adecuada para generar el objetivo de este presupuesto de educación, que es incrementar los niveles educativos en nuestro país, sino que en términos reales, no se cuenta con la cantidad necesaria de efectivo para poder atender a estas necesidades. Dicho esto, recordemos que pues se necesita trabajar a la par en estas dos aristas. Es decir, el dinero en sí mismo, el recurso propiamente dado, no va a generar una mayor eficiencia o una mayor productividad dentro del sector. El inyectar tal vez dinero en forma directa no sería lo más adecuado, cuando debíamos de diseñar los mecanismos específicos para los cuales nosotros pudiéramos estar determinando que tuvieran un efecto de corto, mediano y largo plazo en los niveles educativos. Recordemos que en nuestro país, pues la educación media es por ahí de último año de secundaria o primer año de preparatoria. Hay que trabajar en ello, claro que sí, pero también no solamente incrementar los años de escolaridad, sino el nivel educativo en comparación tal vez con estándares internacionales. Es decir, si queremos elevar los años de educación que se tienen en México, pero también tener niveles competitivos tal vez con el grupo en el cual nos encontramos, que es el de las economías desarrolladas, que es el de la OCDE, y que típicamente mide este desempeño, o medía tal vez hasta antes de la pandemia a través de la prueba educativa PISA o alguna otra que se pudiera diseñar en su momento. Recordemos que todos estamos viviendo a nivel generalizado, y digo todos al incluir la mayor parte de las economías del mundo, una grave disminución o no solamente desaceleración económica, sino un retroceso en cuestión de nivel educativo. De hecho, de datos reportados por la propia OCDE, por el Banco Mundial, han hecho hincapié en que se ha perdido hasta 2 años educativos, dependiendo de qué economía nos encontremos. Específicamente en la de México, sí se habla de 2 años, que prácticamente, aunque se trató de llevar a cabo la consecución de las actividades, no solamente económicas, estamos hablando, en este momento de la parte educativa, de darle seguimiento, de la forma en la que el gobierno pudo responder a través de sesiones de teletrabajo, en su momento el poder estar yendo algunos días a algunas instituciones de educación pública, aunque tuvimos un tiempo restringido de movilidad, sí se está dando este rezago de 2 años que vuelve algo significativo darle una atención prioritaria a la educación, y que ahora a través del presupuesto estamos viendo que no se está traduciendo en ello. Estamos viendo un pequeño cambio marginal en el incremento del presupuesto, pero que no va propiamente a programas que puedan tal vez incrementar los años de escolaridad, o que puedan tal vez incrementar el nivel educativo. El dar becas sin ninguna discriminación, cuando propiamente es la justificación, el no dejar nadie afuera. De hecho, claro, así decía, no dejar nadie afuera. Tal vez no es el mecanismo más adecuado, siendo que desde hace más de 30 años se cuentan con becas al alto rendimiento académico en educación pública y a los bajos ingresos económicos. Recordemos estas becas PRONAVE, que ya tienen varios años en funcionamiento, para que los estudiantes no tengan que decidir si ir a trabajar o poder ir a la escuela. Pues
podían contar con un ingreso para poder llevar a cabo sus estudios. Y el premio que se había tenido a los altos rendimientos, que bueno, estas becas a alto rendimiento también ya tienen algunos años de existencia. Entonces, habría que ver cuál es el impacto real que están teniendo estas becas de educación pública, principalmente educación básica y educación media, que están teniendo dentro de la educación, no dentro de la economía tal vez de los hogares a los cuales se está viendo beneficiado, porque en mediciones podríamos decir, bueno, pues ha disminuido la pobreza tanto porcentaje, ¿no? Cuando realmente no se está disminuyendo, es una transferencia de gobierno. Es una transferencia de gobierno de un programa transitorio, porque, bueno, pues hay que decir las cosas como son, es un programa transitorio que no se le va a poder dar continuidad indefinidamente, no sabemos cuánto tiempo estén, pero no se puede hacer indefinidamente, y entonces, en el momento en el que tú canceles este programa, automáticamente los hogares que se veían beneficiados tal vez por 2 o 3 becas de educación básica que pudieran estar recibiendo los hijos, automáticamente van a pagar, exactamente, van a pasar a otra categoría en nivel económico y van a afectar los indicadores económicos cuando esto fue una transferencia, no fue una modificación en el ingreso. Entonces, podría ser que tengamos algún beneficio económico, pero tendríamos que ver cuál es el beneficio que se está teniendo, no al interior de las familias, que sí es adecuado, pero si la intención era realizar una política pública orientada al mejoramiento del nivel educativo, ¿cuál es el resultado que se tiene de este apoyo dentro del nivel educativo, que es pues finalmente donde se fundó y se motivó el quehacer de esta política gubernamental específica de educación? Y es que lo mencionaba al principio del programa, mi estimado Bruno, el empoderamiento real no deviene exclusivamente de un apoyo del ámbito económico directo, una beca, sino deviene de los conocimientos asimilados, el famoso quehacer, claro, las competencias que se pueden llegar a generar. Es complicado analizar en este punto, después de 4 años de gobierno, si realmente se ha tenido un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en primer lugar, y en segundo lugar en la generación de competencias, donde estaría principalmente el orden del empoderamiento de la población. Y es que conforme se puedan adquirir mayores competencias, evidentemente en el mercado laboral habrá mayores satisfactores para el empleador y entonces sí, probablemente un mejor salario y de ahí de la mano un desarrollo económico pues mucho más prominente. En este sentido, es ahí donde estos incrementos marginales en el presupuesto de la educación pues todavía parecen no tener una prioridad en el desarrollo real de competencias, en el desarrollo real de ciencia, en el desarrollo real de la economía. Mire, le voy a comentar. ¿En dónde está? Pues principalmente el presupuesto de la educación o los principales ganadores en el caso del presupuesto de la educación. Es 87.7% para el programa de Escuela es Nuestra, la Escuela es Nuestra, 87.7%. En el programa de Universidades para el Bienestar, Benito Juárez, ahí tenemos un incremento del 39.6%, bastante fuerte. Y en el programa de Becas para el Bienestar en Educación Media Superior, 5.5%, así como una inversión de 1.398 millones de pesos para la compra de mobiliario, equipos de cómputo e infraestructura en el orden de la educación. Ahí están los principales ganadores de la educación. Usted ya conoce estos programas, principalmente son apoyos directos y pues bueno, ahí es donde, a excepción por supuesto del tema de los equipos de cómputo, pero el tema es principalmente el apoyo. Vaya, no podemos estar en contra de ello, pero sigue ahí estando como en deuda el tema el verdadero desarrollo de la ciencia, la tecnología, la educación, la innovación en nuestro país. Y es que pareciera que como esto no se ve reflejado en el término de un sexenio, pareciera no ser tan importante. Y ahí es donde yo creo que sí deberíamos reflexionar las mexicanas y los mexicanos sobre si realmente el tema de los macroproyectos, el tema de un Tren Maya, el tema de una refinería, pues realmente están empoderando a nuestra sociedad o bien tienen un efecto netamente electorero. Y es que pues también de pronto se puede antojar especular un poquito en el orden de ideas de que los programas de becas también podrían en un momento determinado tener ese fin que no necesariamente pues va a trascender un sexenio y que del cual deberíamos ya proyectar hacia 10, 20, 30 años un proyecto de nación importante en el ámbito de la educación, un proyecto
donde independientemente del color, independientemente del partido, independientemente del sexenio, se pudiese trascender hacia un proyecto a largo alcance, como otras naciones lo han hecho, ¿no? Y es que lo hemos dicho en este programa, Economía al Día, en pesos y centavos, hay otras economías que de alguna manera en los años 60, como el caso del gobierno de Corea, pues tendrían una productividad y pues índices muy similares a los que en su momento tenía también el gobierno mexicano, y en plena época de expansión de nuestra economía, hay que decirlo, en aquellos años, en aquellos 60s, y que pues de alguna manera han representado un despunte pues diametralmente opuesto en lo que son las prioridades del gobierno mexicano de entonces hasta ahorita y las prioridades del gobierno coreano, donde podemos observar que el presupuesto para el tema del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido pues incremento tras incremento, y hoy por hoy, ¿quién no tiene electrodomésticos o algún producto coreano en casa? Ahí es donde está la reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se han preocupado por empoderar a su gente, porque se han preocupado por empoderar a su industria, por apropiarse de propiedad intelectual. Es un tema bien interesante en el desarrollo de las economías, el tener pues como parte de tus activos tus propias ideas, tus propias patentes, que pues de alguna manera se pueden comercializar a través de licenciamientos hacia diferentes gobiernos, y constituir una parte importante de tu ingreso, como le ha apostado el gobierno de Corea, y ahora México, que tiene todavía un desarrollo que queda muy en deuda con el tema de la innovación, ¿no? El decir que hoy por hoy el tema del patentamiento en nuestro país sigue dejando pues mucho que desear, pues no es noticia nueva, ¿no? Valga la redundancia, no es una novedad. Sabemos que en el tema del desarrollo económico, el tema del desarrollo intelectual, pues requiere mucho trabajo, mucha inversión. Y es ahí donde universidades como la nuestra, la Universidad Autónoma de Querétaro, ha puesto su interés en los últimos años, el tema del desarrollo de la propiedad intelectual, donde pues bueno, ya se ha designado un presupuesto, un personal específico para el ámbito del registro de patentes de derechos de autor, y así entonces sí poder tomar control de este activo intelectual y poder de alguna manera llegarse a recursos extraordinarios, ¿no? En esta nueva sociedad del conocimiento es muy importante tener programas en este sentido, pero así de la mano como muchas universidades públicas lo están haciendo, también sería muy importante que del gobierno federal, también de los gobiernos estatales, por supuesto, existiese un apoyo congruente, coherente con este tipo de políticas. Mi estimado Bruno, no sé cómo veas tú esto. Claro que sí, el apostarle a la generación de productos de alto valor agregado. ¿Y cómo se consigue el alto valor agregado? A través de la especialización que se consigue con la preparación técnica que conseguimos con una base educativa sólida. Como les comento luego en algunas ocasiones a los chicos en clase, no es lo mismo vender tal vez o exportar un tonel de naranjas que uno de computadoras, claramente. Entonces, ¿en qué nos vamos a volver intensivos? Apostarle al perfeccionamiento del factor productivo trabajo, que son, bueno, pues las mentes que tenemos, básicamente. Y tal vez si viéramos estos programas educativos basados en becas como programas sociales y no como programas educativos, pues podría tener una mayor claridad, ¿no? Es decir, es un apoyo a las familias que tengan hijos en educación básica o en educación media, o a los chicos que están en educación superior en este momento, y es un apoyo social, no propiamente, sí va relacionado con la educación, pero no propiamente orientado a mejorar los niveles educativos. Tal vez estamos viéndolo con una orientación distinta, y visto de esta forma, bueno, claro que cumpliría su función. Es un programa de apoyo a la sociedad en general, no propiamente educativo, aunque es la vía por la cual se hace llegar. Porque además, si analizamos los datos concretamente, a través de transparencia vemos que estas becas, bueno, no llegan necesariamente a los que menos tienen, porque los que menos tienen, pues ni siquiera tienen muchas veces acceso a esta información. Exactamente. Muchas veces ni a la educación pública, y en algunas ocasiones, bueno, si se encuentran en lugares con
la información tal vez un poco más limitada, tampoco ni siquiera se enteran de cómo tramitarla, ¿no? O no saben o no tienen quien les apoye, ni se enteran, nada más saben que existen y se acabó, ¿no? O no saben ni que existen. Entonces ni siquiera llegaría a los que menos tienen. Hablando de la cuestión presupuestal, hay un punto que quedó pendiente, me parece, la sesión pasada. Sí, respecto al presupuesto que me parece bastante comprometedor en cuanto a las finanzas públicas de este 2023. El hecho de que se haya planeado bajo una base de crecimiento de hasta el 3%, cuando tenemos que la OCDE ya pronostica un crecimiento del 2.1 para México, el Banco Mundial de 1.7 y el Fondo Monetario de 1.2, es decir, todos más bien hacia el límite inferior de 1%, más que el 3% que está viendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y cuál es el punto que me llama mucho la atención de esta cuestión? Bueno, una variación de medio punto porcentual en la estimación del crecimiento generaría un aumento o disminución del orden de 23.090 millones de pesos aproximadamente, es decir, más de 46.000 millones por punto porcentual, en los ingresos tributarios. Entonces, el tener una sobreestimación por encima de 2 puntos porcentuales estaría generando un déficit fiscal bastante significativo para las funciones del próximo año, por lo cual estaríamos esperando tal vez algunos ajustes, por no decir recortes, y ¿dónde los veríamos? Bueno, pues donde ya conocemos, todo menos los programas a los cuales se les ha dado mayor prioridad, donde tal vez estaríamos viendo nuevamente la cuestión de educación, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Sí, pues ahí es donde está el riesgo, hasta cierto punto elevado del próximo, digamos, proyecto de egresos de la Federación, en el cual, pues sí, ya lo hemos visto otros años, ¿no? Prácticamente al inicio de este gobierno, ahí con la extinción de los fideicomisos, de los cuales se acusaba corrupción, pero es cierto, también eran fuente de desarrollo para centros de investigación, fuente de desarrollo para muchos proyectos de investigación, para temas de innovación. Que bueno, siempre en las universidades vamos a estar de acuerdo con la fiscalización, con, pues bueno, obviamente la correcta aplicación de los recursos, ¿verdad? Y sobre todo para algo tan delicado como la educación, la investigación y la ciencia, pero probablemente se pueda especular recortes en el orden de extinciones de algunos proyectos, algunos programas que pues, muy probablemente no están dentro de la mira, dentro de la prioridad del gobierno federal. Entonces, aquí hemos señalado el día de hoy algunas de las preocupaciones. Creo que si bien ahí están los programas sociales, si bien ahí está el proyecto del Tren Maya y el proyecto de la refinería de Dos Bocas, en el discurso y en la congruencia desde el principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también es cierto que el tema de la educación, incluso desde el discurso, desde cuando era candidato a la presidencia de la República y el proyecto que él ha denominado como la Cuarta Transformación se veía venir formándose, sí, el tema de la educación no parecía dibujarse de una manera importante. El tema en el discurso eran las universidades Benito Juárez, el tema era el tema de las becas, pero sí no se ve un proyecto estructurado para la generación de competencias reales, para el tema de la innovación. Preocupante los datos, el tema de la innovación en nuestro país, una gran cantidad de los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el INPI, que es básicamente el tema de las patentes, el tema de los modelos de utilidad, el tema de los diseños industriales, las innovaciones básicamente, pues es una gran cantidad de recursos hechos, de registros, discúlpeme usted, hechos por extranjeros. Esto es, son otras empresas transnacionales que quieren de alguna manera distribuir sus productos en este país y bueno, los registran y la gran minoría están hechos por instituciones de orden de ciencia, tecnología, de orden público de nacional. Nuestro país. Entonces ahí ya tenemos un foco de atención. Ese foco ha estado desde hace muchas décadas y no se ha atendido y es algo que debe requerir pues mucho interés, debe de mencionarse porque es algo digno de atención. Y pues bueno, hasta aquí el programa el día de hoy. Mi estimado Bruno, ¿algún otro comentario final? No, pues nada más que tal vez la apuesta sería meterle a la inversión más que al gasto corriente. Recordemos que la inversión tiene un retorno y el gasto corriente
bueno, pues lo ejerces y se acabó, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que los programas sociales merecen atención, pero ahí está el tema de la educación, el tema del desarrollo de la ciencia y tecnología, que ya es de manera urgente, lo piden a gritos. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.